A gusto en mi piel, un podcast by SVR para expertos en el cuidado de la piel. Bienvenidos a un nuevo programa de A Gusto en mi piel by SVR. ¿Cómo estáis, familia? Hemos pensado mucho en vosotros y nos hemos marcado el objetivo de sorprenderos con el nuevo contenido que os tenemos preparado. Año nuevo, nuevos programas, nuevos entrevistados y nuevos temas para hacer que os sintáis más a gusto en vuestra piel. Estrenamos año con un tema bastante desconocido para muchos, pero con la suficiente evidencia científica como para que le prestemos más atención. Hablaremos de los disruptores endocrinos y lo haremos con dos profesionales del sector dermo. Tenemos por un lado a la doctora Sara Gómez, dermatóloga especialista en láser y cosmética, que presta consulta en la clínica Corium Dermatology en Barcelona. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí de nuevo, porque creo que es mi tercer podcast con vosotros. Qué bien, qué plusmarca tienes ya entonces, ¿no, Sara, con nosotros? Sí, Qué bueno. Sí, encantada. Qué bien, qué bien. Y además de Sara, también contamos con la presencia de Marta Suay, farmacéutica especialista en dermocosmética. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues nada, encantada. En mi caso es la primera vez que estoy con vosotros y es un verdadero placer, la verdad. Qué bonito estás de estreno. ¿Cómo se siente eso, no? Esas maripositas. Pues sí, tal cual. Con mucho nervio, pero con muchas ganas. ¡Qué bueno! Pues nada, chicas, entonces comenzamos. A ver, para que la audiencia se sitúe, debemos clarificar este concepto de los disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos concretamente, Sara? Venga, voy a intentar simplificar la definición, pero teniendo en cuenta un poco el concepto oficial. O sea, los disruptores endocrinos, lo que debemos entender es que son sustancias o mezclas de sustancias que tienen la capacidad de alterar nuestro sistema endocrino, es decir, nuestras hormonas. Y sabemos que esto puede tener efectos en nuestra propia salud, en la de nuestros hijos o incluso en toda la población, ¿no? Es decir, que sabemos que alteran el funcionamiento de las hormonas bloqueando o incluso aumentando el efecto normal de las hormonas que tenemos de forma natural en nuestro organismo. Y bueno, la verdad es que existen sustancias de muchos tipos que nos pueden alterar a distintos niveles, a nivel de tiroides, a nivel de órganos reproductivos, glándulas suprarrenales. Aquí ya entraríamos en temas un poco más complicados. Y en cuanto a los efectos nocivos que se han llegado a describir en relación a la exposición a estos ingredientes o estas sustancias, sabemos que encontramos, por ejemplo, luego ya hablaremos un poco de forma más específica, pues alteraciones de la fertilidad, como decíamos, alteraciones de tiroides, obesidad, diabetes, alteraciones inmunológicas, incluso ciertos cánceres, ¿no? Esto no significa que estas enfermedades que he comentado estén directamente producidas por el efecto de los disruptores, pero sí que sabemos que hay muchas de estas enfermedades que van a tener relación con la exposición a estos ingredientes, ¿no? Especialmente en ciertas personas predispuestas o en las etapas más vulnerables de la vida, como serían el embarazo, los primeros años, incluso la lactancia. Estupendo, chicas. ¿Por qué creéis que existe una creciente alarma social en torno a ellos entonces? ¿Conviene informarse para evitarlos? ¿Qué nos podéis decir? Pues yo pienso que influyen varios motivos. Tenemos que, tal y como ha contado Sara, tener en cuenta que los disruptores endocrinos no se pueden posicionar en un sector o en un tipo de producto, sino que es un número de sustancia muy elevado. O sea, se han detectado actualmente más de 1.000 sustancias con capacidad disruptora que además no solo está en el sector cosmético o de alimentación, sino también lo podemos ver en textil, en la construcción. Entonces, son sustancias que su presencia en nuestro día a día es constante y su capacidad de entrar en contacto con nuestro organismo, pues también, porque entran por la piel, por los alimentos y, por supuesto, a través del aire que respiramos. Entonces, pues bueno, su acción es preocupante. Como ha comentado Sara, pues es capaz de interferir no solo en el sistema endocrino, sino también en otros sistemas, ¿no?, de nuestro cuerpo. Y además, pues la alarma generada, pues también el marketing del miedo, ¿no? Y la quimiofobia pues hace que lamentablemente cada vez tengamos más información, pero también más desinformación al respecto, y es muy importante, por tanto, pues tener fuentes fiables, que haya una base científica detrás para huir de ese alarmismo y poder tomar pues decisiones con criterio, ya no solo en cuanto a la selección de productos que queramos consumir, sino también en hábitos de vida saludables, pues para aplicarlos, ¿no?, en nuestro día a día en pro de nuestra salud. Sí, has dado con un concepto además muy interesante, que es la quimiofobia, que mucha gente siente aversión, ¿no?, a la utilización de ciertos ingredientes activos. Muy bien, fantástico. Además, quería añadir que, bueno, como responsable de asuntos regulatorios, ¿no?, pues nosotros tenemos un reglamento en la Unión Europea, quizá de los más restrictivos del mundo, y que las sustancias que actualmente consumimos nosotros son seguras. O sea, no se pone en el mercado ningún producto en la Unión Europea con sustancias que no hayan sido evaluadas toxicológicamente y con unos márgenes seguros para nuestro consumo.
Claro, yo aquí añadiría que pienso que es un tema que debe preocuparnos, pero no alarmarnos, ¿no? A veces es difícil encontrar ese punto. Primero porque hace décadas que estamos expuestos a este tipo de sustancias, porque algunos químicos, algunas moléculas como el plomo o el cadmio o incluso el arsénico realmente se consideran disruptores endocrinos clásicos y sabemos que están presentes en el medio ambiente y conocemos sus efectos desde hace muchísimo tiempo. Y por eso lo que decías, Marta, ¿no? Justamente los organismos reguladores, en este caso pues la Comisión Europea, va evaluando de forma constante el efecto que muchos de estos ingredientes tienen y van adaptando las leyes, ¿no? Yo ahí pondría como ejemplo cuando hace relativamente poco la Organización Mundial de la Salud, esto ya más a nivel más global, limitó el consumo recomendado de ciertos pescados en niños y embarazadas por la presencia de plomo, ¿no? Aquí yo creo que podríamos comentar un montón de ejemplos que si no ya irán saliendo a lo largo de este episodio, pero que realmente en parte deberíamos estar tranquilos porque hay una regulación encima, pero por otro lado tenemos que ser conscientes y entender, ¿no?, que es un problema también. Muy bien, o sea que la conclusión que sacamos de esto es que mejor no alarmismo, pero sí debemos de ser precavidos, ¿no? Y tomar ciertas precauciones para evitar ciertos efectos adversos, como hemos estado viendo y veremos más adelante. ¿Dónde están presentes los disruptores endocrinos, chicas? ¿En qué espacios o productos solemos encontrarlos? Que esto sí interesa mucho a la audiencia. Pues es que se encuentran en una gran variedad de productos. Como hemos hablado, lo podemos encontrar en alimentación, en medicamentos, en productos de higiene personal y de limpieza, en materiales decorativos, de construcción, electrodomésticos, aparatos electrónicos. O sea, es un campo muy amplio y que debemos de conocerlos con una información, pues eso, como hemos comentado, ¿no? Que haya una base fiable detrás, simplemente pues para conocerlos, evitarlos y tomar decisiones informadas. Pues nos encontramos, como ha dicho Sara, pues con metales pesados como el mercurio, el cadmio, el plomo, que hay muchos que se han retirado, pero hay otros que, bueno, pues persisten, se acumulan en muchos animales que consumimos y entonces pues lo encontramos en nuestra alimentación. Por eso el ejemplo de no consumir en embarazadas y en niños el atún es por eso, ¿no? Pues porque son pescados que por su tamaño pues son más susceptibles de acumular plomo y se ha visto que es un potencial disruptor endocrino. También los plaguicidas, por ejemplo, los insecticidas. Tenemos el caso del DDT, que ya se prohibió en los años 70, pero bueno, sigue persistiendo. Es un disruptor endocrino persistente que se acumula en la grasa de los animales y entonces también puede pasar a la cadena alimentaria. Y luego pues el triclosan, que últimamente pues el Comité Científico Europeo en productos cosméticos lo ha regulado también. Entonces, como vemos, siempre hay una legislación detrás que nos protege, que protege al consumidor para ir pues revisando esas sustancias para restringirlas o prohibirlas según sea el caso. Claro, yo aquí igual añadiría, si nos centramos en cosméticos, ¿no? Por ejemplo, has comentado el triclosan, que a los dermatólogos además nos preocupa relativamente, pero tenemos también los parabenos, que yo creo que fue el inicio de todo este movimiento quimiofóbico de clean beauty y tal, empezó probablemente con estos ingredientes que son conservantes muy seguros y muy efectivos, y de los cuales hay varios tipos, ¿no? Hay varios que se han prohibido en cosmética porque sabemos que tienen un potencial disruptor endocrino, pero hay otros que seguimos utilizando y que nos funcionan muy bien. Pero a raíz de varios estudios descontextualizados, pues fueron ingredientes absolutamente demonizados y por eso se habla tanto de ellos. Pero sabemos que algunos de estos subtipos de parabenos sí que tienen un potencial disruptor endocrino, ¿no? Y yo creo que es un ingrediente del que deberíamos estar bastante tranquilos porque probablemente es el ingrediente más estudiado que tenemos. Porque sí, ahora lo sustituimos por otros conservantes que tampoco tienen tanto soporte científico, ¿no? Y también está el tema de los filtros solares, que además yo creo que recientemente, sobre todo este verano, se ha hablado mucho del tema de filtros, del callo solar, ¿no? De que si las fórmulas, los fotoprotectores provocan cáncer, cuando realmente están diseñados para prevenir el cáncer de piel. Pues bueno, en realidad remarcamos que todos los cosméticos pasan unos controles muy estrictos y que se consideran seguros, pero probablemente hay algunos que van a ser más o menos adecuados en según qué época de la vida, ¿no? Como decíamos, las épocas más vulnerables, pues probablemente hay algunos filtros, como por ejemplo las benzofenonas, que no serán la mejor alternativa. No pasará nada, pero tenemos opciones que probablemente van a ser más adecuadas, al menos atendiendo un poco a los estudios científicos. Y luego, en cuanto a fármacos, comentar también que hay fármacos que tienen un potencial disruptor endocrino, como los estrógenos, que es lo que nos tomamos en los anticonceptivos, ¿no? O sea, hay que conocerlo, hay que saberlo y hay que saber por qué lo recomendamos o por qué los tomamos como pacientes. Entonces, yo creo que ahí hemos hecho un repaso muy exhaustivo de dónde podemos encontrar los disruptores. Es que conviene conocer para temer menos y saber un poquito más, ¿no? A lo que estamos más expuestos. Vale, ¿nos afecta a todos por igual la acción de estos disruptores endocrinos, chicas? ¿O existen franjas etarias o algún género concreto que sea un poquito más susceptible a ellos?
No, está estudiado que no nos afecta a todos por igual. De hecho, hemos comenzado diciendo pues que hay que tener especial precaución, ¿no?, en etapas como el embarazo, Sí. la lactancia y los primeros 1000 días de vida. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué en estas franjas tenemos que tener más precaución? Pues porque son poblaciones, son más susceptibles, ¿no? Son momentos en los que el cuerpo es especialmente vulnerable porque se está desarrollando. Son etapas cruciales del desarrollo y cualquier alteración que ocurra en esta etapa puede afectar al correcto desarrollo del organismo y además esto puede tener efectos de salud a largo plazo. Entonces, bueno, hemos visto que hay estudios publicados tanto en edades prenatales, como por ejemplo hay una revista muy prestigiosa, una revista médica que se llama la revista JAMA, que tiene un estudio muy reciente de mayo del 24 en el que se vio que la exposición prenatal a diferentes disruptores endocrinos aumentó el riesgo pues de sufrir síndrome metabólico en niños, ¿no? Que esto, bueno, ya sabéis que es el cuadro que cursa con obesidad abdominal, hipertensión, resistencia a la insulina, o sea, que no estamos hablando de cosas banales. Y luego también en la etapa prepuberal, que es cuando el organismo se prepara para esa explosión hormonal, ¿no?, para comenzar esa actividad, pues también hay revistas que publican estudios como la revista Endocrinology que relaciona la exposición a disruptores endocrinos con una aparición más temprana de la pubertad. Por lo tanto, hay una susceptibilidad tanto en embarazo, en lactancia y en primeros años de vida y en la pubertad. Y luego también se ha visto que las mujeres pues tenemos una susceptibilidad diferente, vamos a decir, ¿no? Ya sabemos que tenemos procesos hormonales como el ciclo menstrual, la menopausia, pues que hay alteraciones pues de esos niveles hormonales. También la grasa corporal y la masa muscular es diferente y vemos que ciertos disruptores endocrinos en la grasa corporal pues se encuentran más a gusto, por así decirlo. Y luego también pues estamos expuestos a múltiples sustancias, la toxicidad pues la modulamos diferente, entonces pues sí, podemos decir que tanto franjas etarias como el género no nos afecta a todos por igual. Perfecto. Y durante las etapas de mayor vulnerabilidad de una persona, chicas, cuando su sistema endocrino está más debilitado, ¿conviene llevar a cabo alguna rutina dermocosmética específica o no sería necesario? ¿Qué opináis? Precisamente por esto, supongo que Sara también nos ampliará más, pero justamente por eso yo sí que recomendaría evitar productos pues con ingredientes que estén considerados potenciales disruptores endocrinos. Por ejemplo, en la etapa del embarazo y en periodo de lactancia no se recomienda el uso de retinoides o de ciertos parabenos. Claro, yo creo que aquí, sobre todo después del COVID, tengo un poco esa sensación, se nos ha ido de las manos esto de las rutinas y el uso de cosméticos. Entonces, a veces hay que parar y pensar, oye, ¿necesito esto? Sobre todo, estoy embarazada, ¿necesito hacer una rutina del cuidado de la piel de 7 pasos? Porque probablemente no. Y lo que decía Marta, si sabemos que hay ingredientes que son potenciales disruptores endocrinos, hombre, pues en esos 1000 días vamos a intentar no utilizarlos o utilizarlos cuando realmente es necesario. Y a veces aquí yo lo veo en la consulta, ¿no?, que los pacientes están totalmente desorientados y reciben tanta información que ya no saben qué es lo correcto, qué no. O sea, tengo pacientes que empiezan el retinol en el embarazo incluso, o sea, estoy viendo como... Entonces aquí vamos a asesorarnos correctamente. A veces menos es más, que esto lo decimos mucho porque no hacen falta tantas cosas. Y luego, en cuanto a la selección de productos, yo siempre recomiendo confiar en marcas que realmente nos den a nosotros confianza. A veces es difícil verlo desde el punto de vista del consumidor, pero que los valores de esa marca cuadren con lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y que huyamos también del miedo, de este marketing del miedo que se utiliza tanto, ¿no?, de ciertos reclamos que te hablan de tóxicos. Es un límite muy estrecho, ¿no?, entre evitar estos disruptores y huir de ciertos ingredientes, pero por eso yo siempre recomiendo el asesoramiento. Muy bien. Los filtros químicos que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, que hay mucho debate también sobre ellos, ¿en los protectores solares tienen potencial disrupción endocrina, chicas? ¿O no sería el caso? Pues no todos. Además, justamente esos filtros están, lo que decía, por ejemplo, Sara, con otros ejemplos de componentes de los productos cosméticos, está el foco este verano en los productos solares y el Comité de Evaluación de Productos Cosméticos está encima, pues por ejemplo, del octocrileno, del homosalato, detrás para o prohibirlos, como ha pasado con algún filtro, o regular su concentración en el caso de que lo hayan estimado oportuno. Entonces, el decir que los filtros solares son malos está haciendo mucho daño a nivel del consumidor final. Las modas, incluso he leído hace poco futbolistas cómo han ido comentando, ¿no?, que no se ponen protección solar porque no son los causantes del cáncer de piel. Sí. De hecho, esto de químico y físico, en la comunidad científica cada vez nos gusta menos porque tiene connotaciones negativas. O sea, ahora hablamos... Correcto, es orgánico y inorgánico. Exacto, porque químico, aunque sea así, porque al final es casi un concepto de definición, ¿no?, tiene una connotación tan negativa que en el consumidor
Es muy fácil meterle miedo y decirle, mira, esto es un químico, esto es cancerígeno, ¿no? Pues es tóxico. Cuando no se plantean que el agua que beben es química. Sí, entonces todo es claro, química en todo es este química. planeta. Sí. Es un ejemplo más de esa quimiofobia, ¿no? A la que antes hacíamos Correcto. alusión al principio. Muy bien. Y ojo, porque siempre detrás de ciertas estrategias del miedo siempre va a haber otra estrategia, ¿no? Para vender otro tipo de productos. Correcto. ¿No? Lo vemos a menudo en estas corrientes que están totalmente descontextualizadas a nivel científico. Es una estrategia conductual, ¿no? Para que la gente entre por el hilo y consuma otro tipo de productos. ¿Existe algún sector poblacional o profesional más predispuesto a entrar en contacto con estos disruptores, chicas? ¿Qué diríais? Poblacional, como hemos comentado, pues eso, las franjas etarias más vulnerables, como el embarazo, la lactancia y los primeros 1000 días de vida. Y en cuanto a sectores profesionales, pues hay una gran variedad, porque hay una gran variedad de disruptores endocrinos. Hemos hablado al principio de más de 1000 sustancias, entonces eso afecta a diferentes sectores, como la alimentación, el plástico, la construcción, el sector químico, los fitosanitarios. Sí, exacto. Una gran variedad. Sí, y luego no olvidemos que las mujeres, ya te hablo a nivel de cosméticos, usamos muchos más cosméticos que hombres, ¿no? Aunque es verdad que hay ciertos oficios que hasta ahora tienen un porcentaje mayor de hombres que también están expuestos, ¿no? Depende un poco del género, de la edad y luego hay, pues como decíamos antes, sectores que se dedican a alimentación, que ya habíamos comentado, el sector farmacéutico, hay muchos fármacos o fábricas donde se fabrican fármacos porque hay excipientes o hay reactivos de laboratorio que también se consideran disruptores, el entorno odontológico y el entorno sanitario, tenemos muchos disruptores endocrinos. Parece mentira. Sí, y son fáciles de encontrar además. Luego, un clásico, que esto siempre sorprende, que son los tickets de compra. Sí, de cualquier local que te emiten, sí. Exacto, esa tinta pues también es disruptor. En el textil y el calzado, por eso, por ejemplo, se recomienda lavar la ropa la primera vez que adquirimos la prenda. En muchísimos ámbitos lo podemos encontrar. Claro, es que depende también del medio, ¿no? Que le rodea a uno mismo, depende del sector en el que se desenvuelva. La socialización, es que depende de muchas Hasta cosas. la ciudad donde vivimos. Es multifactorial, exacto. La polución es otro rasgo, claro, eso Correcto. es fundamental. Porque están suspendidos en el aire que respiramos por subproductos de la industria. Sí, la volatilidad también, ¿no? Correcto. La remanencia. Jolines, una pregunta muy común que nos hacen a menudo, chicas, es la siguiente. ¿Cómo podemos evitar nuestra exposición a esas disrupciones endocrinas que nos rodean? Pues reduciendo al máximo nuestra exposición, o sea, intentar acoplar en nuestro día a día hábitos de vida más saludables, no solo en la elección de los productos, sino, pues, por ejemplo, algunas recomendaciones como evitar la comida en recipientes de plástico. Esto cada vez lo estamos viendo más, pues bueno, traspasar esa comida a recipientes de vidrio, de cerámica, ¿no? Que son inertes y son más seguros que con el proceso de calentamiento puedan migrar, ¿no? Esos componentes del plástico. Ventilar y limpiar bien los interiores, por lo que hemos dicho, de sustancias en suspensión. Utilizar sartenes y ollas de cerámica o de hierro, de acero inoxidable, para evitar ese revestimiento antiadherente que hemos comentado por retardantes de llama, por otras sustancias que son disruptores endocrinos. Usar botellas de acero inoxidable o de vidrio en vez de plástico, que esto vemos mucho, ¿no? Botellas constantemente de plástico con agua que rellenamos, no, bueno, pues evitarlas. O textiles con fibras naturales, por ejemplo, como el algodón, el lino. Eso nos ayudaría, pues, a reducir la exposición. Claro. Y luego en cosmética, pues intentar evitar en la medida de lo posible los ingredientes, sobre todo en estas etapas vulnerables, los que decíamos, ¿no? Por ejemplo, las benzofenonas o el triclosan, que recordamos ha sido limitado recientemente. Entonces, bueno, los talatos, aunque hay algunos ingredientes que para el consumidor va a ser muy difícil encontrar. Entonces, a veces también por eso decía confiar en ciertas marcas que cumplan un poco nuestros valores, ¿no? Claro. Y luego tendríamos limitar el consumo teóricamente de productos de origen animal, comprar fruta y verdura ecológica y de proximidad y lavarla bien. Esto parece ser que también es una medida de bastante peso. Y luego lo que decías de los envases, Marta, claro, al final, mientras menos comida procesada y ultraprocesada compremos, pues mejor. Mientras más cocinemos en casa, pues también mejor, ¿no? Al final es sentido común, pero las grandes medidas no las vamos a tomar a nivel individual. Van a ser medidas que tienen que venir de arriba. Que se legislen para que se pueda actuar en conjunto. Exacto. Esa responsabilidad social, ¿no? Corporativa, sí, a la que debemos aludir siempre en estos casos. Ahora nos vamos a poner un poquito más técnicos, chicas, porque habrá gente que necesite ejemplos que le ayuden a evitar la exposición diaria a esta clase de disruptores endocrinos, aunque antes ya habéis comentado algunos como el PCA, los retardantes de llamas. Empecemos por los más heavies. Familia, tomad nota en casa porque esto es muy importante. ¿Cuáles son los disruptores más peligrosos que nos podemos encontrar y dónde solemos encontrarlos?
a nivel comité científico no están clasificados de esta forma, o sea, se clasifican en persistentes y no persistentes. O sea, los persistentes son, pues por ejemplo, ciertos pesticidas que se sabe que pueden permanecer en nuestro cuerpo hasta 10 años. Y los no persistentes, pues como hemos comentado, de parabenos, bisfenoles, pues permanecen entre pocas horas hasta días dentro de nuestro organismo. Entonces esa clasificación nos hace pues saber cuáles pueden ser más o menos peligrosos según su persistencia, pero no están clasificados así como tal, ¿no? El peligro realmente lo que reside es que es un gran número de sustancias y que estamos expuestos pues por muchas fuentes, ¿no? Por muchas vías. Ya hemos comentado pues diferentes sectores, diferentes productos, entonces esto hace que esa exposición sea continua y además también se sabe que en este tipo de sustancias los efectos adversos no van relacionados con la dosis, ¿no? Al ser múltiples sustancias, dosis bajas también podrían causar pues esos efectos indeseados. Entonces es muy importante tener la información adecuada porque nos va a ayudar a no caer en ese alarmismo, ¿no? A tomar decisiones adecuadas ante la compra de un producto y a los hábitos que tenemos que realizar para disminuir la exposición. Por eso lo que comentaba también Sara, ¿no? De confiar en empresas que tengan pues esa política, esa ética empresarial, porque, por ejemplo, en el reglamento cosmético sí que vemos un INCI donde están declaradas todas esas sustancias, pero no todos los productos están etiquetados igual, ¿no? Entonces eso es un esfuerzo que a nivel legislativo se va a tener que ir haciendo en pro a la información al consumidor, una información fiable. Muy bien, o sea, tiene un efecto acumulativo, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando en el organismo. Vale, tengámoslo en cuenta. Sara, ¿qué ingredientes debemos evitar cuando leemos la etiqueta de un producto dermocosmético? A ver, ahí yo insisto en que la legislación es muy efectiva, sobre todo en Europa, y que en principio es seguro que usemos cualquier tipo de cosmético. Pero si nos referimos sobre todo a esos momentos más vulnerables o, por ejemplo, a niños, que de hecho hay ingredientes, esto Marta, corríjame si me equivoco, hay algunos ingredientes, por ejemplo el triclosan, que la legislación nos dice a qué dosis se pueden utilizar en cosmética infantil. Sí, justo el ejemplo del triclosan, que ha sido recientemente evaluado, hace una recomendación en el etiquetado que la frase indica textualmente que no se puede utilizar en niños menores de 3 años. O sea, no es una recomendación, es una obligación del comité científico para que la industria etiquete sus productos que contengan esta sustancia. O sea, que vamos avanzando en ello, ¿no? En esa seguridad para el consumidor. Exacto, y un ingrediente, por ejemplo, como el triclosan o el triclocarban, que son conservantes y bactericidas muy eficientes, se utilizan muchas veces en colutorios. Piensa que los colutorios son para enjuague bucal y por la mucosa oral en principio la absorción es mayor que en piel, ¿no? Entonces todo esto está estudiado, pero aún así son ingredientes que no son perfectos, ¿no? Y además son lipofílicos, entonces sabemos que se acumulan en el medio. Bueno, pues probablemente tenemos opciones mejores, no es el mejor ingrediente, pero aún se utiliza mucho, por ejemplo, en limpiadores antisépticos. Luego tendríamos ciertos tipos de parabeno que si los podemos evitar, pues mejor, como el propilparaben o el butilparaben. En cuanto a filtros, por ejemplo, tenemos la benzofenona 1 y 3. Son buenos filtros, o sea, nos protegen muy bien, sobre todo ciertos espectros de la luz, y además son muy buenos cuando se formulan con otros filtros para acabar de cubrir todo, ¿no? Porque la luz no es solo la luz que vemos, sino que realmente tenemos el UVA, el UVB, los UVA largos, la luz visible. Entonces, en función de los filtros que vamos combinando, pues tenemos más o menos protección y también cambia mucho la textura. Esto es importante porque un fotoprotector con una mala textura probablemente no lo vamos a usar, aumenta el riesgo de quemadura y de daño solar, aumenta el riesgo de cáncer de piel. Entonces, es importante. Es un reto a nivel formulación, además. Dificilísimo. O sea, los formuladores yo creo que aquí tienen un faenón, ¿no? Entonces, otro filtro con el que también vemos algo de controversia que se utiliza bastante es el etilexilmetoxicinamato, el homosalato, el octocrileno, que también ha sido limitado recientemente. El hecho de que los organismos reguladores vayan limitando o incluso prohibiendo algún filtro, porque recientemente, como decías Marta, se ha prohibido el 4-metilbenzildiancanfor, si no me equivoco. Sí. Claro, hay filtros que son problemáticos que ya podemos estar tranquilos porque no los vamos a encontrar en nuestros cosméticos. Y hay otros que tenemos la suerte de que se utilizan a dosis muy bajas o a concentraciones muy bajas y que si los conocemos en estas etapas de la vida, sobre todo, vamos a poder evitar, o si tenemos alguna preferencia, pues porque tenemos un antecedente de cáncer o cualquier situación específica. Y luego, en cuanto a fragancias, se prohibió una sustancia que se llamaba lilial, ¿vale?, que se utilizaba como fragancia. Luego hay dos que yo siempre cuando lo cuento la gente se sorprende, pero bueno, sabemos que el aceite de lavanda y el del árbol del té también son disruptores endocrinos y de hecho hay algún estudio en que se demostraba ginecomastia, es decir, aumento del tamaño de mamas en niños a los que los padres les aplicaban estos aceites,
¿Qué pasa? Que nos faltan estudios, pero los pocos estudios que tenemos, porque además no es ético hacer según qué tipo de ensayos con estos ingredientes, nos indican que probablemente es mejor evitarlos, sobre todo en estas edades, ¿no? Y el movimiento, el clean beauty, toda esta cosmética natural, justamente favorece el uso de aceites esenciales y de ciertos ingredientes que encima son de origen natural y que el consumidor los percibe como mucho más seguros porque son naturales. Pero siguen siendo químicos y por lo tanto... Sí. Incluso tienen potencial citotóxico también en muchos ocasiones. Algunos sí. Sí, algunos sí. De hecho, los alérgenos de las fragancias están en continua revisión y, bueno, la industria se ha visto afectada porque los INCIs al final no van a caber, ¿no? De los que han incorporado nuevos, de otros que han prohibido o de otros que han limitado, ¿no? Entonces está en continuo movimiento la revisión. Piensa que los dermatólogos estamos constantemente recomendando, sobre todo en ciertos pacientes o ciertas etapas, cosméticos sin fragancias. Sí, por los alérgenos que contienen. Por los alérgenos, algunos disruptor, pero principalmente son muy sensibilizantes. De hecho, la Comisión Europea toma el valor del 10%, o sea, considera que el 10% de la población europea estamos sensibilizados frente a alguna fragancia y por eso, como decía Marta, ha cambiado la legislación recientemente. O sea, vamos a tener unos INCIs imposibles de leer. Sí. Pergamino. Y chicas, brevemente, ¿cuánto tiempo debemos permanecer expuestos a ellos para sufrir las consecuencias a nivel de salud? ¿Diríais años? ¿X años? Esta pregunta es difícil porque no se conoce muy bien. Claro, existen muchos tipos de disruptores, encima a nivel molecular son todos muy distintos, ¿no? Y para muchos de ellos no tenemos métodos validados ni homologados para detectarlos en nuestro organismo y menos para saber o correlacionar con el daño que nos pueden llegar a hacer. De hecho, la Comisión Europea está encima de encontrar estos métodos y de momento no tenemos nada estandarizado, ¿no? Sabemos que podemos medir, por ejemplo, los niveles en sangre o orina de algunos disruptores como los parabenos o las benzofenonas y por eso tenemos estudios científicos, pero desconocemos la traducción clínica que esto puede tener. Es decir, no sabemos qué enfermedad nos va a provocar o en qué grado, ¿no? Y lo que decías antes, hay algunos disruptores que sabemos que no los vamos a acumular, sino que los vamos a eliminar muy rápidamente en orina, como los parabenos o el bisfenol, pero como están en todas partes, estamos expuestos de forma continua, ¿no? Y piensa que los parabenos incluso los vamos a encontrar en las frutas, que a veces la gente piensa en cremas o en otros productos, pero realmente están en productos naturales, ¿no? Y luego tenemos otros ingredientes, como decíamos antes, pues que se acumulan en el cuerpo y que desconocemos sus efectos a largo plazo, como los PFAS, y que justamente es uno de los focos de la Comisión Europea actualmente. Por eso simplemente se clasifican en persistentes o muy persistentes, porque es la única forma de poder ver un poco cuáles se pueden acumular más y por lo tanto ser más comprometidos o acumular menos y eliminar más fácilmente, por así decirlo. Muy bien. Caray, pues hemos aprendido un montón con vosotras. Este ha sido nuestro gran debate sobre la disrupción endocrina, o al menos el primero de ellos, en amplitud de miras, pero aún debemos profundizar algo más para sustraer los mitos más comunes que existen. Damos la bienvenida a nuestra cazadora de mitos, Bea. ¿Cómo estás, Bea? Un placer tenerte. Hola Sara, Marta, Néstor. Hola. Bueno, qué tema tan complejo el que hemos visto hoy, pero yo creo que gracias a vosotras pues hemos indagado profundamente sobre qué son y la importancia de no alarmarse, pero sí aprender cómo limitar la exposición. Y bueno, como siempre, Néstor, yo vengo cargada de mitos que he encontrado en redes sociales sobre los disruptores endocrinos. He de decir que muchos de ellos ya nos habéis hablado durante el podcast, pero me parece súper importante recalcarlos porque de verdad hay muchísimas dudas sobre esta temática. Así que, ¿estáis listas? Venga, Sí, preparadas. Venga, vamos allá. El primero de ellos es que los ingredientes naturales no son disruptores endocrinos. Venga, Marta, que está pendiente. Pues tal y como hemos hablado es que natural es química y químico como tal es una sustancia que puede ser potencialmente disruptora endocrina. La podemos encontrar, por ejemplo, en hormonas vegetales, o sea, en la soja, en el lino, en el trébol rojo, o sea, está presente porque son sustancias químicas, sean naturales o de origen sintético, podemos encontrarnos con este potencial endocrino, independientemente de su procedencia, ¿no? Exacto, o sea que hay que desterrar un poco la quimiofobia, que es todo lo que habéis comentado durante el podcast, ¿no? Sí, eso hace mucho daño al consumidor final porque les bombardeamos de una información que al final no es veraz. Entonces necesitamos contar con un valor añadido de una base científica detrás, porque si no al final la política del miedo no nos lleva a ningún sitio. Vale, bueno, perfecto. Primer mito aclarado. Vamos con el siguiente, que es fijarse con que los productos cosméticos no lleven activos que no sean disruptores endocrinos es suficiente. Esta es compleja, ¿eh? A ver,
No, esto no es un mito realmente. Piensa, por ejemplo, hemos hablado antes, al final es un tema muy extenso y hemos hecho un pequeño resumen, pero por ejemplo, si hablamos de los ftalatos, tú aquí Marta también me puedes ayudar, son ingredientes que se utilizan, por ejemplo, como fijadores de perfumes. Entonces, cuando tú vas a leer la fórmula INCI, por ejemplo, de un perfume que te compras porque te gusta, tú ahí no vas a encontrar ese ingrediente y realmente para poder producirlo se ha utilizado. Correcto, pero porque a nivel etiquetado no está obligada la industria a etiquetar eso porque es un subproducto, ¿no? No es un ingrediente que añades adrede, que eso es lo que sí que legislativamente está obligado la industria a etiquetar. Entonces eso lo hace muy complejo, como dice Sara, sí. Y a nivel de consumidor, a mí me parece casi imposible, o estás muy metido en este tema, o me parece imposible saber si lleva un ftalato. Encima hay un montón, hay algunos, bueno, la mayoría están prohibidos, hay alguno que aún está permitido, aunque probablemente se acabe retirando. Entonces, esto pasa con varios ingredientes, por ejemplo, de los envases de los productos, ¿no? Que a veces no lo tenemos en cuenta, aunque la legislación ya se encarga de asegurar que no hay migración del envase al producto y tal, en ciertas condiciones esto puede llegar a pasar y generar ingredientes o sustancias que puedan llegar a tener un efecto disruptor. O sea, es bastante complejo, mucho más de lo que puede parecer. Pues bueno, aquí es verdad que el tema es muy complejo y nosotros, ¿no?, el laboratorio SVR, como queremos facilitarle un poco este aspecto al consumidor, es verdad que aquí nosotros sí que testamos para poder dar el mensaje de libre de disruptores endocrinos y, oye, un poco facilitar, ¿no?, si le preocupa esta temática a la hora de optar por los productos de laboratorios SVR. Venga, vamos con otro mito, que es, en cosmética no es importante hablar de disruptores endocrinos porque su acumulación es mínima. No, la acumulación, debido al gran número de sustancias que existen con ese potencial y a encontrarlo en diferentes fuentes, el efecto acumulativo es muy grande. O sea, además no depende de la dosis, por lo tanto estamos expuestos ya no solo por los productos cosméticos, sino pues por el textil, recipientes de plástico que utilizamos, incluso las ollas para cocinar. Las fuentes de exposición son muy numerosas. Vale, pues justamente lo que decís, ¿no? Es falso, pero sí que es verdad que pequeños cambios en nuestro día a día sí que marcan una diferencia, ¿no? Por lo tanto, pues oye, ver en qué puedo influir en mi día a día, pues para poder limitar la exposición sin volvernos locos, ¿no? Sin el alarmismo que hemos destacado durante todo el podcast. Y luego, bueno, el último, simplemente comentarlo porque lo habéis explicado ya, pero de verdad nos llegan muchísimas consultas sobre esto y en internet hay mucho mito sobre que los filtros químicos son disruptores endocrinos y mejor evitarlos, sobre todo en el embarazo. A ver, esto es lo que hemos dicho, ¿no? Primero, el químico ya es una palabra que no nos gusta por las connotaciones que tiene. Luego, que existen un montón de filtros químicos u orgánicos. Y de hecho, yo ahora tengo en mente un estudio que incluso analiza muchos filtros y dice, estos no han demostrado efecto disruptor endocrino, porque sabemos que hay algunos que sí que pueden tener, sobre todo a ciertas concentraciones, un efecto disruptor, pero como decíamos, la legislación también se encarga de poner limitaciones en las concentraciones que se pueden utilizar en cosmética por este efecto. Yo creo que, sé que has dicho que era muy breve, pero hay un estudio que se publicó en 2019, fue justo antes del COVID, me acuerdo, y creó muchísima alarma tanto en dermatólogos como luego ha tenido sus consecuencias porque se analizaron a varias personas, se les aplicaron fotoprotectores que tenían ingredientes que se sabe que son disruptores, pero se les aplicó muchísima cantidad y con una frecuencia muy, muy elevada, nada que ver con lo que se hace en la práctica real, ¿no? Entonces se encontraron niveles en sangre superiores a los que la FDA autoriza. Entonces esto ya yo creo que es otro de los estudios que, aunque los autores concluían que hay que utilizar filtro solar, porque era lo que ponían las conclusiones y que no tenían relevancia en la práctica diaria, pues esto creó un alarmismo y probablemente todos estos gurús que actualmente nos dicen que los fotoprotectores son cancerígenos, son disruptores y tal, probablemente esta es una de las fuentes que tienen, ¿no? Información científica descontextualizada y mal interpretada, porque a veces interpretar el lenguaje científico no es tan fácil como puede parecer. Aún así es un valor añadido poder acudir a productos que sabemos que no cuentan con esos filtros, aunque estén regulados y sean seguros, y que sean filtros a base de benzoatos, triacinas. Al final es una decisión que si el consumidor quiere tomarla y la industria nos la facilita, pues nos va a hacer adoptar esos hábitos más saludables. Exacto, sí, por ejemplo, para nosotros como laboratorio es súper importante que se eche la protección solar siempre, ¿no? Pues para poder conseguir limitar todos los riesgos que hay por una sobreexposición. Y en nuestro caso, pues también queremos ayudar al consumidor a la hora de elegir productos y también, ¿no? Tenemos en la gama SunSecure testado libre de disruptores endocrinos. Bueno, ¿qué os han parecido los mitos? Muy bien, no están mal, ¿eh? No están nada mal, la verdad es que están muy al día de lo que ocurre. Sí.
Pues muchísimas gracias por ayudarme a que entiendan que no todo siempre es tan fácil cuando se habla de disruptores endocrinos. Es increíble cuánto nos queda por aprender, chicas. Muchísimas gracias por tu investigación, Bea. Siempre un placer tenerte. A vosotros. Y a vosotras, chicas, Marta y Sara, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por habernos instruido sobre este tema tan controversial. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias por tanto, chicas. Y a vosotros, familia, esperamos que este tema os ayude a desenvolveros más fluidamente en un mundo donde estamos muy influenciados por estos disruptores endocrinos. Os esperamos el mes que viene con otro tema que seguro os quita el hipo. Cuidaros mucho, tanto por dentro como por fuera. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube.